Chile, si lo vemos desde el extranjero, lo más probable es que lo asimilen con modernidad, ya que lo típico que se muestra son los edificios financieros de Santiago, la capital, pero hay una ciudad que se caracteriza por su antigüedad. Es visitada por miles de personas al año y esconde secretos que no muchas personas conocen, y me refiero a la ciudad de Valparaíso. Y el día de hoy te contaré lo que nadie te ha contado de Valparaíso. Hoy me encuentro en Viña del Mar, la ciudad hermana de Valparaíso, ubicada aquí en la quinta región. Lamentablemente es una ciudad de contraste, ya que Viña del Mar se caracteriza por sus edificios gigantes, lujosos, mientras que en Valparaíso es una de las comunas más pobres de Chile. Y todo lo contrario, es muchísimo más antigua y eso le da la hermosura de ver sus casas que quedaron como detenidas en el tiempo. El día de hoy no me encuentro solo, me encuentro con Jotita.3. Hola amigazos, hijos de la Pachamama. Estoy aquí acompañando a Klaus. Agradecido que me haya invitado a este video porque promete ser que vamos a conocer lugares misteriosos de nuestra zona, de nuestra región. Así que vamos a ver cómo nos va en este videazo. Bueno, así que sin más que hablar, nos vamos a Valparaíso a conocer lo que nadie te ha contado de Valparaíso. Amigos, y hemos llegado al plan de Valparaíso. Ya hemos llegado al centro, a la zona céntrica. ¿Sabes por qué estamos aquí como en el plan? No, ¿por qué? Si te das cuenta, la mayor parte de la gente vive en los cerros y esta es como la parte plana, entonces se le llama como el plan de Valparaíso. Bueno, buen punto nos dice Jotita, y es claro, porque esta es la parte plana y toda la gente vive hacia los cerros, entonces por eso se le llama plan. Y aunque no lo crean, es como un museo al aire libre, son casas muy antiguas, es realmente hermoso, miren para allá. Wow, es como estar en otra época. Pero amigos, aunque no lo crean, entre los hermosos callejones, entre los hermosos edificios que hay aquí en Valparaíso, se esconde un misterioso lugar y su nombre es la Cueva del Chivato. En el siglo XIX, en los sectores aledaños al diario El Mercurio, aquí en Valparaíso, se encontraba una misteriosa cueva y a la cual le dieron tres hipótesis del por qué existía. Primero se dijo que en los tiempos del oro, un grupo de marinos hizo esa excavación para intentar buscar algún puñado de oro, intentar minar oro. Otros dijeron que eran los movimientos que hacían los animales. La tercera es que las personas que pasaban cercanos a esta cueva encontraban dentro al diablo, pero en forma de chivo. Muy pocas personas pasaban por el lugar ya que les daba miedo pasar por allí y era un miedo común entre todos los habitantes de Valparaíso en aquella época. Hasta que en el año 1830 un grupo de marinos ingresó a la cueva y encontraron a un grupo de delincuentes con pertenencias de personas. Quizás ellos eran el diablo, no lo sé, quizás sí, eran personas bastante malas, pero eso fue lo que encontraron cuando entraron a la cueva. Y hasta el día de hoy, muchos la conocen como la Cueva del Chivato y es lo que les voy a mostrar, donde vamos a ir ahora. Así que nada, vamos para allá a buscar si es que hasta el día de hoy se encuentra aquí en pleno centro de Valparaíso o plan, la Cueva del Chivato. Bueno amigos, no les voy a mentir, el olor aquí, sí, hay olor a pipí. Y bueno, está un poco desordenado porque lo más probable es que como ayer fue fin de semana, vinieron a carretear a este lugar. Y miren, allí dice claramente, antigua Cueva del Chivato, antigua Cueva del Chivato. Para que vean que lo que les cuento no es mentira, sino que hasta el día de hoy existe la plaquita que muestra aquí, antigua Cueva del Chivato, y abajo dice El Mercurio, 1827, 1900 y tanto. Pero bueno, precisamente no en esta piedra, sino que por lo que he escuchado, por lo que he leído, por lo que se dice, hacia adentro, hacia el sector de allá, hacia la izquierda, estaría realmente la cueva. Pero bueno amigos, nunca vamos a ver realmente la verdad de las leyendas son así. Lo más probable es que haya existido la Cueva del Chivato, quizás era una simple cueva, o quizás realmente tenían razón los locatarios, los vecinos del sector, que decían que aparecía un chivo en ese sector y que muchos lo asociaban al demonio. Klaus,
considerando todo lo que se cuenta, bueno, en esta zona, en Valparaíso, y considerando también, es muy extraño que después de un plan donde está todo construido, acá en un sector como ya rural, es una piedra con vegetación, exista precisamente esta cueva. Así que da mucho que pensar si tan solo es una leyenda, quizás habrá existido o no, pero en fin, esto demuestra que es algo raro. En Valparaíso quedó la Grande el 16 de agosto de 1906, en momentos en que en Valparaíso era el puerto principal de Chile y de casi todo Sudamérica, en el que Valparaíso era la unión del mundo. Aquel día domingo por la tarde-noche, una tarde-noche de llovizna, un gran terremoto superior a 8 grados sacudió todo Valparaíso. En 4 minutos el terremoto destruyó todo lo construido 50 años previos. Imagínense, de verdad que quedó la Grande. Cuando les digo que quedó la embarrada, quedó literalmente la embarrada. Las casas en Valparaíso en esa época no tenían luz. La poca luz que tenían la ocupaban mediante parafina y con velas. Es por eso que, producto del terremoto, se generaron varios focos de incendio, los cuales duraron prácticamente 3 días. Aparte del gran terremoto, un gran incendio también azotó la ciudad de Valparaíso en aquella misma fecha. Como si fuese poco, el mar también se salió. Arrasó con todo lo que había quedado en pie en la parte plana de Valparaíso, en donde nos encontramos ahora. El gran terremoto sembró el caos en la ciudad, por lo que se ordenó que quienes saquearan, quienes hicieran desmanes, fuesen fusilados. Y fue así como muchas personas fueron fusiladas acá mismo donde me encuentro ahora. Fueron 3.744 personas fallecidas, cerca de 20.000 heridos. Como les digo, lo que pasó en Valparaíso aquella tarde-noche fue realmente un caos. Klaus, aquí en esta parte ya hemos llegado al Muelle Prat, una zona bien concurrida, bien transitada por la gente para visitar. Es muy famosa aquí en Valparaíso. Como me dice Jotita, efectivamente hemos llegado aquí a la orilla del mar. Estamos en el Muelle Prat, miren, ahí está el mar. El día de hoy hasta acá solamente llega el mar. Pero aunque no lo crean, el mar en algún otro punto de la historia llegó hasta donde está el edificio azul allá, el edificio de la Armada. Bueno, me voy caminando para allá para que vean todo lo que el ser humano le ha quitado al mar. Jotita, ¿tú como cuánto creéis que hay desde este punto, donde empieza el mar, hoy en día, en 2024, hasta allá, el edificio de la Armada, la Prisona? ¿Cómo cuánto creéis en distancia que hay? Yo creo que deben ser un medio kilómetro, unos 500 metros, considerando las cuadras por lo menos son como 4, casi 5 hacia allá. Miren amigos, aquí estamos en el monumento que le hicieron a Arturo Prat y si se dan cuenta el mar está donde está esa torre, una cuadra más o menos hacia allá. Ya, de esa torre para acá hay otra cuadra, por acá hay otra cuadra más. Por acá hay otra cuadra más, por allá hay otra cuadra más y donde dobló la micro allá al final, no sé si lo alcanzan a ver por allá. Allí es donde está la placa que les voy a mostrar. Klaus, mira, si veis el piso, ahí está cerámica, pero hay una que es distinta. Y mira, hacia allá. Bueno, verdad, esa cerámica que está distinta ahí, aunque no lo crean, tiene algo bastante significativo con la historia que les conté. Y es que año 1692 hasta acá llegaba la línea de mar. Para que vean que no les miento, aquí está el edificio azul del cual les hablaba. La baldosa, la cual les decía, está en este punto, justo en la esquina de aquel edificio azul. Y el mar, hoy en día 2024, llega por allá, lejos por allá. Ustedes quizá ahora me digan, pero Klaus, ahí dice 1692. Y bueno, sí, el mar hasta este punto llegaba en su forma natural. Luego con el paso del tiempo se le fue quitando, pero en 1906, como les dije, el mar nuevamente recuperó lo suyo. Ahora nuevamente bajó y es como las olas, en algún momento va a volver a subir. Y ahora es cosa de tiempo que nuevamente recupere lo que es suyo. Klaus, y hablando de terremotos, te quiero llevar a un lugar, específicamente al Cerro Merced, en donde hay un punto en donde tiene directa relación con esto, que vamos para allá.
Miren amigos, aquí la calle es para ambos lados, allí dice, y miren, es súper angosta. Bueno, y aparte del vidrio ahí, Jotita, que lo tiene quebrado. Aparte. Y bueno amigos, ahora seguimos subiendo por los cerros de Valparaíso. El objetivo ahora es el Cerro Merced, en donde hay un monumento que tiene mucho que ver con lo que fue el terremoto de 1906. Así que nada, vamos para allá, sigamos subiendo. Bueno amigos, hemos llegado al Cerro Merced. En Valparaíso son 44 cerros en total y muchos de ellos esconden misterios que el resto del país no conoce. Pero bueno, uno de esos es la plaza, donde está la Cruz de los Muertos, la cual les voy a mostrar ahora. Klaus, mira, esta es la plaza del Cerro Merced, está la Cruz de los Muertos. Miren, aquí entre las calles Carlos Rogers y L. Coronado te encuentras con esta pequeña placita, la cual es muy simbólica para Valparaíso y el Cerro Merced. Aquí, por ejemplo, hicieron un memorial para las personas del gran incendio del 2 y 13 de abril del 2014, con el nombre de todas las personas probablemente que perecieron aquellos días. 85 años, 82, son puros abuelitos en su mayoría. Vecinos y comunidad cristiana Cerro Merced, primer aniversario del gran incendio. Pero si nos introducimos un poco más en la plaza, aparte de estas banquitas muy bonitas en forma de piano, nos encontramos con esta gran cruz. Y como les digo, esta es la gran cruz de los muertos. Ustedes dirán, pero ¿por qué tanto? Si es una simple cruz, en muchas partes hay cruces, pero esta es una cruz muy simbólica, ya que en 1906, luego del terremoto, hubieron muchas personas que fallecieron y no fueron reclamadas por nadie. Es por eso que a todas esas personas las reunieron, hicieron una gran fosa común, tiraron sus cuerpos dentro, lo taparon y pusieron una gran cruz, la cual le llamaron la Cruz de los Muertos. Y aunque no lo crean, esa es la gran cruz. Este es el sector en donde enterraron a esas personas hace 118 años atrás aproximadamente. O sea, estamos sobre una fosa común. Miren, si nos acercamos y les muestro un poco mejor lo que dice, por ejemplo, acá hay una pequeña placa la cual indica: este espacio ha sido simbólicamente reconocido por los vecinos como la Cruz de los Muertos, Plaza del Recuerdo. Conforma el lugar de descanso de más de 2000 víctimas de la gran catástrofe que azotó a nuestra ciudad de Valparaíso con el terremoto de 1906. Un cementerio informal inserto hoy en medio de la población, generando un vínculo muy estrecho con su comunidad que lo cohabita, siendo parte del barrio a través del patrimonio histórico y cultural identitario. Barrio Reconstrucción 2014. Como dice allí, es un cementerio informal inserto en medio de la comunidad que hoy en día lo cohabita. En aquel tiempo, hoy en día estamos en la parte alta de los cerros. En aquel tiempo lo más probable es que aquí no haya habido ninguna casa y solamente estaba esta cruz en la punta del cerro literal. Hoy en día se pobló este lugar 100%, hay casas por todas partes e incluso siguen hacia arriba, pero en aquel momento obviamente no había nadie y nadie ni iba a querer vivir al lado de donde hay una fosa común con muchas personas enterradas. Bueno amigos, ahora saliendo un poco de Valparaíso y entrando casi al límite con Viña, nos encontramos con la Caleta Portales, muy conocida acá en Valparaíso, en realidad en todo Chile, yo creo que la habrán escuchado en algún momento, y es donde nos dirigimos ahora para contarles la última historia desconocida de Valparaíso. Y bueno amigos, hemos llegado a la playa de la Caleta Portales, ahí están los restaurantes de la Caleta Portales, por acá está la misma caleta como tal. Ahí está el muelle. Y aunque no lo crean, esto pertenece a Valparaíso hacia allá. Y en algún momento de la historia aquí sucedió algo realmente impresionante. Uno de los barcos que, como los que ven allá, aunque, bueno, que no se ven mucho porque está nublado, pero uno de los grandes mercantes que existen, que son gigantes, en algún momento varó aquí. Quedó acá mismo donde estoy parado ahora. Eran las 1 de la mañana del 5 de junio de 1992. Cuando luego de un fuerte temporal, uno de los grandes mercantes que llegan a Valparaíso se soltó de su ancla, se soltó de sus amarras y vino a parar específicamente al lugar en donde estoy parado ahora, la Caleta Portales. Su nombre era Río Rapel y luego de una arriesgada maniobra lograron rescatar a sus 8 tripulantes. Pero aunque no lo crean, lo más impresionante y que hasta llega a sonar como que si fuese mentira,
es que solamente un año después el mismo río Rapel haría lo que a veces vemos en los memes. No sé si han visto el meme de la ovejita que la sacan de una zanja y sale corriendo y salta a otra misma zanja. Lo mismo pasó con el río Rapel. El 13 de abril del año siguiente, o sea 1993, el río Rapel, luego de un fuerte temporal, nuevamente quedaba varado en la playa. Esta vez fue en la playa Las Gaviotas, la cual se encuentra al costado de la ex maestranza del Cerro Barón. No sé dónde habrá comprado su ancla el río Rapel, pero ya saben los que trabajan en el mar, donde compró el río Rapel el ancla, no hay que comprar. Klaus, imagínate lo que debe haber sido ver este barco mercante que se ven pequeños desde esta distancia, pero son gigantescos. Aquí al costado tenemos un camino donde es muy transitable. El verlo quizás por la ventana de una micro, del auto aquí, algo impactante, impresionante, sobre todo en aquella época. Miren amigos, acá tenemos a Jotita, una persona normal, está parada ahí. Imagínense ahora, aquí mismo fue donde quedó el barco mercante Río Rapel. Imagínense lo gigante, tanto así que ni siquiera caería en la cámara. De verdad, allá ven un mercante, pero ese mercante está a kilómetros de distancia. Amigos, la diferencia entre el año 1992 y 1993 es que al mercante lo lograron sacar en 1992 de las arenas, pero en el 93 no lograron sacarlo, ya que era una mole gigante y estaba muy difícil sacarlo, por lo cual comenzaron a desarmarlo en el mismo lugar. Y hasta el día de hoy te encuentras por la costa de Valparaíso diferentes restos de lo que fue el barco. Y miren, les voy a mostrar algo. Miren amigos, aquí estamos en la orilla, en lo que probablemente antes esto era la playa Gaviota, no lo sé, pero miren, lo que logro ver abajo son los restos de un barco. No estoy seguro, tampoco quiero confirmarlo, pero es muy probable que sean restos del río Rapel. No lo sé la verdad, pero hasta el día de hoy están en el lugar. Y por lo que averigüé, el río Rapel jamás lo sacaron, jamás volvió al mar. En 1993 murió en ese lugar, lo empezaron a desmantelar y hasta el día de hoy se encuentran restos por diferentes partes de la bahía de Valparaíso. Sí, bueno, viéndolo desde más cerca se nota que es parte de un barco, pero no sé si será de una lancha o parte del mismo mercante, de un pedazo de lo que va quedando del mercante. De lo único que estamos seguros, amigos, es que son vestigios de lo que fue en algún momento algún barco que quedó aquí encallado. No sé si del río Rapel específicamente, pero por las coordenadas, por el sector, lo más probable es que sí. Miren amigos, ahí está bajando un poquito el mar y se notan allá un poquito los restos de la proa quizás de lo que era el río Rapel. Y ahí una ola lo tapó de nuevo. Pero bueno, acá también hay restos y obviamente estos son los más visibles de todos. Y bueno amigos, aquí está Jotita que me acompañó. Muchas gracias Jotita por haberme acompañado en este viaje. Muchas gracias a ti, Klaus, por llevarnos a conocer estos lugares. No es lo mismo contarlo que estar en el lugar, así que excelente historia desconocida de Valparaíso. Y bueno amigos, solamente decir que lo más probable es que sean los restos del río Rapel. No hay nada que lo ratifique, no hay nada que, no sé, no puedo decir que así es. Pero los voy a leer en los comentarios. La caja de comentarios de verdad muchas veces da mucha más información de la que yo tengo. Si es que conocen algún lugar desconocido en Valparaíso y que les gustaría que haga video, déjenlo en los comentarios. Si es que quieren que vaya a mostrar la historia desconocida de sus ciudades, déjenme en los comentarios los lugares desconocidos que ustedes saben para yo poder ir a sus ciudades. Y nada, darle las gracias a Jotita que tiene un contenido similar al mío. Les dejo aquí su canal por si es que quieren pasar a visitarlo. Y no olviden suscribirse al mío también. Les mando un abrazo enorme a todos. Adiós, hijos de la Pachamama.